Bereshit bara Elohim et asamay beet aretz. Bearetz estaba tohu babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim: sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Capítulo número 13. Continuamos dando testimonio en el capítulo número 2 del Evangelio Eterno. Habíamos testificado acerca de que esta boda se realizaron un día séptimo, según el testimonio del Tanaj de las Escrituras. El día séptimo, Adonai Elohim forma al hombre polvo de la tierra y sopla en el hombre el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero también en ese día no es hallada ayuda idónea para el hombre, y Adonai Elohim hace caer un sueño profundo en el hombre, y de su costado, abriendo su costado, forma a la mujer y se la presenta al hombre, de la cual él dice que en esta ocasión ella es huesos de su hueso, carne de su carne, y que sería llamada mujer porque del varón fue tomada. Posteriormente, luego de que Adán y Eva comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán llama a su mujer Eva, por cuanto fue la madre de todos los seres vivientes, de todos los vivientes, y que tanto esta palabra mujer como madre de los vivientes se aplica a la mujer que el Evangelio, en este caso los discípulos y por supuesto el resto de las personas, consideran la mujer la madre del Mesías, y a la cual él le llama mujer. En una primera instancia, en la boda del Caná, él le llama mujer, y luego en el capítulo 19, antes de entregar el Espíritu, vuelve a llamarla mujer y le dice, a esta mujer le dice: he aquí tu hijo, refiriéndose al discípulo que estaba también presente en ese momento, y le dice al discípulo: he aquí tu madre. Así que, cumpliendo las palabras proféticas de que esta mujer es la madre de todos los que nacen de nuevo, de todos los que viven de acuerdo al testimonio del Evangelio, todos los que viven son aquellos que han nacido de nuevo. Continuamos en este capítulo 2 y vamos a leer: al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Yehoshua. Y fueron también invitados a la boda Yehoshua y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yehoshua le dijo: no tienen vino. Y Yehoshua le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere.
Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Josué le dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron de agua hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Josué en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vamos a dejarlo hasta aquí, a leer hasta en este momento hasta aquí, y nos vamos a concentrar en el versículo 5, donde dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Toda palabra que están en el Evangelio tienen un sentido, es decir, no están puestas en el Evangelio para llenar un espacio, para, como decir, poner letras y palabras que no tienen ningún significado, sino que cada una tiene un porqué está escrita. Y es el caso de esta palabra que dice la persona a cual le llaman su madre. Siempre hemos dicho que en el Evangelio hay palabras que salen de la boca del hombre, en este caso puede ser de los discípulos o de otras personas que interactúan en el contexto donde está el Mesías o en relación con el Mesías, o los discípulos en este caso. Hay momentos en que son los judíos, es decir, las personas que están cercanas y que tienen parte en el contexto donde se está desarrollando un diálogo donde participa el Mesías en este caso. Y es que esta palabra, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Les decía que siempre debemos tener en preeminencia la palabra que sale de la boca del Mesías, porque esa es la palabra de Elohim, esa es la verdad. Los discípulos, pues como todo, cada uno tenía su manera de pensar, porque ellos venían del judaísmo y ellos expresaban su manera de pensar de alguna manera. Ya eso lo hemos explicado. Pero como les decía, esta persona en la cual no aparece su nombre durante todo el Evangelio, por supuesto que en otros libros aparece como con el nombre de Miriam, de María en este caso, que es como se conoce esta mujer, pero el Evangelio, y es la verdad, porque este es el testimonio de la palabra de Elohim y el testimonio del Mesías, la reconoce como mujer. Sin embargo, dice que su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Esta frase, hermano, testifica que esta persona tenía al Mesías, al Hijo de Elohim, como un profeta. Vamos a ver que en el Tanaj
hay una frase parecida que es referida al Mesías que debía de venir, al Mesías profetizado por Moisés en este caso. Recordemos que en esta boda estaba allí la madre de Yehoshua, según se testifica, y fueron invitados a las bodas de Josué y sus discípulos. No se dice, es decir, y estaban también otros invitados. Les decía que esta frase, haced todo lo que os dijere, es una frase que testifica acerca de que esta mujer consideraba que el Mesías, en este caso, era un profeta. ¿Por qué? Porque ella le está diciendo que haga algo porque hay una situación en la boda. Dice, y faltando el vino, la madre de Yehoshua les dijo, no tienen vino. Yehoshua le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Es decir, cuando ella dice esto, es porque en su corazón, en la profundidad de ella sabía que tenía delante una persona que podía hacer algo, que podía intervenir y cambiar la situación que se había presentado en la boda. Y es cuando ella le dice a los que sirven, haced todo lo que os dijere. Como le digo, en el Evangelio, toda la palabra que se dan tienen un motivo por la cual se dan. Y en este caso está expresando, está testificando acerca de que esta mujer tiene al Mesías como el profeta que debía de venir, como un profeta. Y vamos a ver por qué decimos esto, y lo vamos a leer en el Tanaj. Vamos a leer en Deuteronomio de Barín, capítulo número 18. Que profeta en medio de ti te levantará de entre tus hermanos. Eso es lo que dice aquí Deuteronomio capítulo número 18, versículo 15 y versículo 18 dice, profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos como yo, el Eterno te levantará, a él escucharéis. Es decir, que a él deben escuchar y hacer todo lo que él dijere. Es lo que quiso decir su madre. La palabra dice, profeta les levantaré de entre sus hermanos como tú, es decir, como Moisés. Yo pondré mi palabra en su boca y les hablará todo lo que yo les mande para que ustedes hagan. Es decir, a él escucharéis. En este caso, la palabra aquí, escucharéis, viene siendo Shema. A él Shema, a él escucharéis, a él oiréis. Pero en medio de ti, profeta en medio de ti, de entre tus hermanos como yo. Es decir, profeta como Moisés, de en medio de ti. Aquí se usa Mikerbejá, que viene de una raíz, que en este caso en el griego es keret. Keret significa
medio, entre, es decir, de en medio, de entre sus hermanos, dentro, es decir, que va a brotar de dentro de ellos, la parte más cercana, el centro, la parte más cercana, centro. Por ejemplo, cuando dice medio, entre, dentro, intestino, entrañas, interior, íntimo, todas estas palabras se derivan de esta expresión querer, medio. Cuando Sara, cuando se le está dando aquella profecía de que iban a tener un hijo, Abraham y Sara, dice que Sara estaba dentro de la tienda y que se rió, es decir, para ella, como cuando uno se ríe por dentro, esa expresión de decir me reí por dentro, y que el Señor le dice, ¿por qué te ríes? Aun cuando ella estaba dentro de la tienda y se estaba riendo por dentro, no era una risa manifiesta, el Señor pudo conocer que ella pues se había reído por lo que él había dicho, que iban a tener un hijo, siendo ya Abraham un hombre de 99 años y Sara de 90 años, que había perdido la costumbre ya de las mujeres. Pues ahí esa risa interior es aquí el querer, pero también es un íntimo de entre ellos, de entre sus hermanos, es decir, no iba a ser un extraño, sino un semejante, como un hermano para ellos. Es lo que significa este querer de entre ellos, como decir, iba a ser un cercano, un familiar, como un hermano, como un hermano. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Se está refiriendo a una parte íntima, no, es decir, considerado casi como hermano o hermano entre ellos, como era Moisés entre el pueblo de Israel, que era un hermano, aunque él tenía su tribu, pero era un hermano para todos los israelitas, era un cercano, era un semejante, alguien íntimo de en medio de ellos. Lo que significa, hermano, número uno, que estas palabras que está diciendo esta mujer, haced todo lo que os dijere, le está diciendo escuchen y hagan todo lo que está diciendo, pero lo está diciendo en el término de que ella consideraba que esta persona del Mesías era un profeta. Para ella era un profeta. Y por supuesto, aquí se están cumpliendo la palabra de que profeta en medio de ti, de entre tus hermanos como yo, el eterno Elohim te levantará. A él Shema, a él escucharéis. A él deben escuchar y hacer todo lo que os dijere. Ahora, de en medio de ti, querer. Vimos la raíz de esta palabra, que es querer, y qué significa. Es por ello que dice aquí, profeta les levantaré en el 18, versículo 18, de entre sus hermanos, es decir, cuando está hablando aquí en el 15, profeta de en medio de ti, entre tus hermanos como yo, el eterno tu Elohim te levantará, a él escucharéis. Ese es el 15 y el 18. Profeta les levantaré de entre sus hermanos como tú. Yo pondré mi palabra en su boca y él hará todo lo que yo les mande. Por eso el Mesías decía que las palabras que él hablaba no eran de él,
sino que eran del Padre. Así que él era el profeta que Elohim iba a mandar de entre sus hermanos al pueblo de Israel, un profeta como Moisés. Y en este caso esta mujer ya está, recordemos que Juan testificó acerca de él de que era el hijo de Elohim y que era el Mesías, el Cordero de Elohim que venía a quitar el pecado del mundo. Así lo testifica Juan. Luego Natanael dice que tú eres el hijo de Elohim, el rey de Israel. Y ahora esta persona, a la cual llama mujer, lo está identificando como el profeta que debían escuchar, como el profeta prometido en Deuteronomio capítulo 18, que Elohim iba a levantar de entre sus hermanos y que a él debían escuchar y hacer lo que él os dijere. Así que cuando él le está diciendo, llenad estas tinajas de agua, pues ellos la llenaron, es decir, ellos hicieron lo que él le estaba diciendo, ellos oyeron e hicieron lo que él le estaba diciendo. Pero aquí lo que se está probando, que es el punto clave, hermano, es que este es el profeta que Elohim le iba a levantar, como dice aquí, profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos, Queret, que es de en medio de ti, Queret, un íntimo, un cercano, un semejante, alguien que no iba a ser un extraño para ellos, sino que iba a brotar de entre sus hermanos, que iba a ser considerado un hermano para ellos. Y eso lo vamos a ver en capítulo 2 del Evangelio Eterno. Dice: después de esto, descendieron a Capernaum su madre, sus hermanos y sus discípulos, y tuvieron allí no muchos días. Aquí se usa la palabra sus hermanos. Como pueden ver, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Aquí se usa ya, entra la palabra hermanos, como que él tuviera hermano, es decir, que él estaba en el seno de una familia, pero que precisamente no significa esta palabra hermano, no significa precisamente que sean hermanos, pudieran ser medios hermanos. Hay que decir en el trasfondo de esto, profeta como Moisés brotó como profeta, como Moisés surgió de en medio del pueblo de Israel como profeta. Moisés tuvo que probar que él fue un profeta de Israel. Por ejemplo, Moisés, como una obra de Elohim, fue salvado de la mortandad que había proclamado el rey de Egipto, de que todos los hijos varones que nacieran debían de ser muertos en el momento cuando nacieran del parto. Las parteras, cuando miraban el sexo de la criatura, es decir, del niño que nacía, si era niña la dejaban vivir, pero si era varón debían de matarla, porque se estaban multiplicando mucho los israelitas de entre los egipcios, y ellos tenían miedo de que un día se levantaran contra ellos. Y es por esto que la madre de Moisés, para evitar que lo mataran, escondió al niño, pero llegado un momento en que era imposible esconderlo, lo pusieron en aquella canasta y con la supervisión de su hermana lo echaron al río, al Nilo en este caso, donde
la hija del faraón salía cada día, cada mañana, a refrescarse o a bañarse con sus doncellas, y ellas vieron aquella canasta y dentro de ella un niño que venía llorando, pues lo cogieron y la hija del faraón lo adoptó como su propio hijo. Fue llamado hijo de la hija del faraón, aunque no lo era. Es decir, él fue llamado hijo de la hija del faraón, y esa fue su madre. Entonces ella pidió que se buscaran a una mujer de las hebreas para que lo amamantara, y la hermana, que era una de las doncellas que servía a la hija del faraón, la hermana de Moisés, pues buscó a su propia madre y fue quien lo crió y lo amamantó, pero era el hijo de la hija del faraón. Por eso dice que profeta le levantaré de entre sus hermanos como tú, profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos como yo. El Eterno tu Elohim te levantará, a él escucharéis. Y Moisés, luego que creció y salió a ver a sus hermanos, es decir, a los israelitas, vio que un egipcio estaba maltratándolas, vio las tareas duras a las que estaban sometidos los israelitas, y a un egipcio maltratando a uno de sus hermanos, es decir, a un israelita, y lo mató. Él por eso tuvo que huir, y que posteriormente se le aparece el Mesías, en este caso, en aquella zarza ardiente, y se revela y le dice que él ha descendido para liberar al pueblo de Israel de los egipcios, por cuanto había visto el sufrimiento y el trabajo duro al cual estaban sometidos. Moisés vuelve a Egipto, en este caso con Aarón, y él, antes de ir para Egipto, le dice al Mesías, al hijo de Elohim, que es el que se revela y es por medio del cual viene la palabra de Elohim, que cuando él llegara a Egipto, los israelitas le iban a preguntar que quién lo había mandado, que en nombre de quién él venía, y es cuando se revela el nombre de Yud Hei Bat Hei. Y por supuesto, cuando él va a los israelitas y les dice que Elohim se le había revelado y que le había dicho eso, pues él tuvo que probar que verdaderamente él era un profeta levantado por Elohim, es decir, dar muestra, dar prueba. Y esto era lo que en este caso la mujer que aparece como la madre del Mesías, pues le está dando una oportunidad, lo está invocando a que manifieste su don de profeta, pruebe que él es el profeta que debía de venir haciendo algo, y le pone este desafío: no tienen vino. Así que, hermano, aquí se está cumpliendo la palabra de Elohim en relación con el profeta que Elohim iba a levantar en medio de el pueblo de Israel, de entre tus hermanos, como decir, de entre los hermanos de Moisés. Fíjense, profeta en medio de ti, de entre tus hermanos del pueblo de Israel, los hermanos de Moisés, pero no de que era hermano en el sentido de la palabra, sino que iba a ser un íntimo que debían reconocer como un hermano. Dice, como yo, el Eterno tu Elohim, te levantará. Luego dice, aquí las palabras son
del Eterno. Dice, el Eterno me dijo, está bien lo que han dicho, profeta les levantaré de entre sus hermanos, de entre sus hermanos. Como tú, yo pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mande. Hay que leer bien. No significa que él iba a ser como un hermano para los israelitas, pero no que él iba a ser hermano en el sentido de ser hijo de mamá y de papá. Y eso es lo que el Evangelio en el concepto de este capítulo 2 que dice que posteriormente en este mismo capítulo 2, después que él manifiesta su gloria, así que la gloria que él estaba manifestando era la del profeta que Elohim debía de enviar, porque ya la gloria como el hijo de Elohim se manifestó en el capítulo 1 y vimos su gloria como del unigénito del Padre, y que él a los nuevos nacidos, a los nacidos de nuevo, le dice hermanos, porque él le dice a María Magdalena, ve a mis hermanos, recuerden esta palabra, y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Así que él en su corazón, para él eran sus hermanos. Y mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Como quién? Como el profeta que Elohim debía o iba a enviar. Entonces, cuando viene aquí, después de esto, descendieron a Cafarnaúm, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ven, hermanos, cómo la armonía del Evangelio con el cumplimiento del Tanaj. Tiene que haber una armonía, porque en él se estaban cumpliendo las escrituras, en él se estaba cumpliendo las palabras dichas en el Tanaj. Así que esta palabra, hermano, también aparece en el capítulo 7, capítulo 7, versículo 3, y dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. En este caso, hermano, la palabra hermanos, luego en la Biblia interlineal, aquí hermanos, vamos a buscar esta palabra, tus hermanos. Es decir, es una palabra hebrea en este caso, A-K-J, que significa hermanos. Significa hermanos, hermano, otro, un hermano, que se usa en el sentido amplio de relación literal y afinidad. Parecido, metafísico, parece que decir así, como un hermano, es decir, son diferentes significados: amigo, compañero, hermano, pariente, parte, prójimo. Hermanos, hermano, es decir, esta palabra se utiliza en diferentes contextos en el Tanaj, pero no significa precisamente, aunque se usa la misma palabra para decir hermano. Por ejemplo, cuando se dice profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos, hablándole a Moisés, no significa que eran hermanos de padre y madre, sino hermanos de israelita. Eran
miembros de una misma tribu, de un mismo pueblo, hermanos. A eso se refiere específicamente. Y por supuesto que también se habla de sus hermanos, de su madre y sus hermanos que subieron a Cafarnaúm, de manera que él es presentado como que él creció en medio de una familia, porque es decir, para hacerlo íntimo, para hacerlo uno más de entre ellos. Por eso Juan en el capítulo 1 dice: en medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen. Dice: cuando Juan estaba testificando, dice en el versículo 26, capítulo 1, Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ahí se usa querer. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Aquí ya Juan se está refiriendo al profeta que estaba anunciado en el capítulo número 18 de Deuteronomio. Le está diciendo que el que se va a levantar, que está entre ellos, que ellos no lo conocen, pero también se dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, es decir, que era como un hermano, como un íntimo para ellos, y le dice: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ese es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Es decir, que ya Juan se está refiriendo a este querer y que iba a surgir o que estaba ya entre ellos. Espero que estén entendiendo. Yo testifico, pero usted debe, por supuesto, tener entendimiento y creer si es su voluntad. Les decía que esta palabra hermano se usa en diferentes contextos. Aquí en el capítulo 2 se refiere a su madre y sus hermanos, que él crece en medio de una familia porque lo tenían como hijo de José de Nazaret. Así que eso fue el testimonio de Felipe. Hemos hallado al Mesías, es el hijo de José, el de Nazaret, lo cual Natanael no recibió y le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno, algo de bueno. Así que él crece dentro de una familia y que por supuesto los judíos pues tenían el concepto de que este era hijo de José de Nazaret, y que ellos conocían a su madre y a sus hermanos. Y aquí sale esa palabra. ¿Para qué? Para que se cumplan las escrituras, porque lo que está haciendo es cumpliendo las escrituras, cumpliendo todo lo que estaba escrito acerca de él. En el capítulo 7 que ya leímos, 7:3 dice: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Como ellos no creían en él, le estaban diciendo que se fuera a Judea. 7:3. Después de estas cosas andaba Josué en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Después que había hecho aquellas señales, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hace, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto.
Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Josué le dijo, mi tiempo, la misma palabra que él usa con su madre, lo que aquí lo hace en un contexto más amplio. En el caso de la boda de Cana, él dice, mi hora aún no ha llegado. Pero aquí le dice, mi tiempo aún no ha llegado. Vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Los hermanos no creían en él, y un poco que lo conminaban a que si él se quería hacer famoso, pues se fuera a Judea, hiciera allí señales también en Judea, para que se hiciera famoso, para que el mundo lo conociese, pero que el Mesías nunca obró de una manera abierta, nunca dijo que él era el Mesías, nunca dijo que él era el profeta, sino que las palabras que él hablaba y las obras que él hacía eran las del Padre. Así que él decía que él nada podía hacer. Por eso le digo, hermano, que es el Espíritu, es la obra del Espíritu obrando en las personas, escogiendo personas para obrar en ellas. Hay un testimonio en el capítulo 45 de Isaías con el rey Ciro. Era un hombre, un rey del mundo, no era un rey de Israel. Sin embargo, dice que él lo usó, él lo escogió, lo eligió. Y le llaman el ungido. A este rey Ciro le llaman el ungido. Así que fue porque fue elegido por Elohim, por el Espíritu, para hacer una obra en él. Por eso le digo, hermano, que ningún hombre se puede arrogar el derecho o se puede arrogar que es profeta, que es algo, porque ninguno somos nada. Es la obra del Espíritu obrando en nosotros. Por eso en este capítulo 18 le dice que cuando se levantare alguien, dice, y el hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Puedes decir en tu corazón, ¿cómo discerniremos la palabra del Eterno, que el Eterno no ha hablado? Dice, cuando el profeta hable en nombre del Eterno y no se cumpla, ni acontezca lo que dijo, esta es palabra que el Eterno no ha hablado. Con soberbia le habló aquel profeta, no tengáis temor de él. Esto en el caso de que en aquel tiempo, en el tiempo del pacto levítico, pero habiendo venido el Mesías y habiéndose cumplido todo lo que él estaba dicho, sí, toda la palabra profética que estaban dicho acerca del Mesías, se cumplieron. De manera que el capítulo 19 del Evangelio dice que el capítulo 19, del libro de Revelaciones, dice en el capítulo 19, versículo 10, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yehoshua. Adora a Elohim,
porque el testimonio de Yahushua es el espíritu de la profecía. Porque el testimonio del Mesías es el espíritu de la profecía. Significa que habiendo venido el Mesías, ya no hay profetas como aquellos que existieron en Israel y que traían de alguna manera la profecía, la palabra de Elohim para dársela al pueblo de Israel, y que se conformó lo que es el Tanaj. Están profetas como Isaías, como Elías, Malaquías, etc. Todos los profetas que formaron el canon profético en Israel. Y por supuesto hubieron falsos profetas que se levantaron y que en ocasiones eran muertos precisamente por dar profecías que no se cumplían, aunque realmente ellos mataban a los profetas verdaderos de Elohim y dejaban vivir a los falsos profetas. Por eso digo, hermano, que hay que tener cuidado cuando hoy se levanta una persona y dice que es profeta, porque el espíritu de profecía ahora se mueve en el evangelio eterno. Es lo que dice aquí. Dice, adora a Elohim, porque el testimonio de Yahushua, el testimonio del Mesías revelado en el evangelio, es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco. Es decir, ahí continúa. Digo todo esto, hermano, porque aunque no estoy para hacer juicio, sino para dar testimonio y para decir, por supuesto, lo que está dicho aquí. Pero como he dicho, no soy apóstol, no soy pastor, no soy profeta, no tengo estudios avanzados, es decir, no he ido a ninguna universidad, no he recibido de ningún instituto, ninguna enseñanza de ningún instituto. Sencillamente, los 20 años que estuve en la iglesia y el tiempo que tengo del trato que Elohim ha tenido conmigo, y que por supuesto tengo mi manera de conforme Él me guía, tengo mi manera de como decir, de estudiar la Biblia quizás, pero no es algo que realmente es un conocimiento que estoy teniendo porque fui a algún lugar, sino que es la obra de Él en mi vida. Otro contexto dice, pero después que sus hermanos, estoy en el capítulo 7 del Evangelio Eterno, habían subido a la fiesta de los tabernáculos en este caso, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. En el capítulo 20, cuando él se le aparece, María Magdalena le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Es decir, ¿a quién le llama hermano? A los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, a aquellos que, como dice, a los suyos vino y los suyos no los recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio el poder de ser hechos hijos de Elohim, y al ser hechos hijos de Elohim son sus hermanos. A esto es a lo que él le llama hermanos. Es decir, que en el Evangelio, por eso decimos que en el Evangelio, en los diferentes contextos, las personas dicen su madre, sus hermanos, pero él le llama hermanos a estos. Ve y dile a mis hermanos, y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim.
esto para él son sus verdaderos hermanos, los que lo recibieron, los que creyeron en él, los que oyeron a Elohim e hicieron lo que Elohim mandaba, que lo recibieran, que ese era a quien él lo había enviado, que este era su hijo, el profeta, que el pueblo de Israel, que él iba a mandar como Moisés, pues este era el profeta. Así que, hermano, espero que hayan entendido, hayan recibido no mi testimonio, el testimonio del Espíritu, el testimonio que está dando el Espíritu acerca de esto. Por supuesto, sé que en el mundo entero se cree en un Mesías, hijo de María, y que hay una discusión en que si María tuvo otros hijos, porque dicen que era virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Estas son doctrinas que están en el mundo. O unos dicen que él no tuvo hermanos, otros dicen que él sí tuvo hermanos después de él, que él fue el primogénito de María y que después María tuvo otros hermanos, pero los católicos dicen que él no tuvo otros hermanos, sino que ella mantuvo su virginidad todo el tiempo, virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Todas esas son doctrinas pero yo no estoy aquí para dar testimonio de esa doctrina, sino para dar el testimonio del Evangelio, dar el testimonio del Espíritu, de la obra del Espíritu en mi vida. Así que, hermano, aquí se cumple de que este es el profeta y que esta mujer, que no aparece el nombre en el Evangelio, abre las puertas para que él manifieste su gloria como el profeta que debía de venir. Cuando él hace la multiplicación de los panes y de los peces, precisamente ellos dicen, este es el profeta que debía de venir, y lo salen a buscar para hacerlo rey, y dicen que él se escabulle de entre ellos y se va a un monte separado solo, precisamente porque él sabía que lo querían hacer rey. Pero ya ellos lo declaran como un profeta. Cuando él le abre los ojos al ciego, le dicen, ¿qué dices tú que él es un profeta? Y le dice, bueno, un poco que también lo declara como un profeta. Así que, hermano, este es el testimonio que he recibido. Usted está en su libre albedrío de recibirlo, no recibirlo, de creer o no creer. Que la gracia de Elohim esté con todos ustedes, esté también conmigo en mi hogar, en mi familia, y esté también con todos los que reciben el testimonio del Espíritu en sus hogares, en su familia. Emet.